Bueno, y este lunes comienzan los exámenes de la EBAU y los estudiantes de bachillerato muy probablemente a estas horas ya estén estudiando y ultimando todos esos conocimientos. Se la juegan en estos exámenes y esa tensión se nota en su día a día y también en sus hogares. Por eso es importante saber cómo ayudarles, cómo acompañarles durante estos últimos días antes de enfrentarse a estas pruebas tan decisivas, y por eso queremos aportarles y darles algunos consejos. Lo vamos a hacer de la mano de la psicóloga Yolanda Cuevas. Muy buenos días. Buenos días. Días de mucha tensión, de nervios, de qué será, me juego todo mi futuro, pero bueno, vamos a ponerlo todo por partes y sobre todo vamos a aprender a cómo acompañarles en este último fin de semana tan crítico para muchos de ellos. Tan complicado, ¿no? A mí sí que me gustaría hacer previamente como una reflexión, ¿no? Igual que nos preparamos no solamente este año, sino que en realidad es toda la evolución, ¿no?, de los estudios para estas pruebas. Tenemos que preguntarnos si la habilidad, ¿verdad?, mental, el acompañamiento emocional, el cómo yo me sé hablar, lo hemos entrenado de la misma manera o por lo menos mínimamente. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que esa parte o esa habilidad, ¿verdad?, de saber hablarme, de cómo acompañar pues, las emociones, de conocer herramientas que me ayuden a regular ese sistema nervioso tan activado, pues no están entrenadas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a última hora, ¿verdad?, quizá aprender a respirar o a regular mi sistema nervioso pues se hace un poquito cuesta arriba. Pero evidentemente es que no queda otra, porque si no el cerebro nos va a jugar malas pasadas, ¿no? Es la famosa mente en blanco. Sabemos que la amígdala, que es el centro de las emociones, ¿verdad?, pues cuando se desregula se va a apoderar del cerebro y entonces igual yo tengo conocimientos, pero no voy a tener ese hipocampo, esa corteza prefrontal, ¿verdad?, afinada para reconocer pues o la pregunta o vamos a decir como el temario o lo que yo tengo que contestar, ¿no? Entonces esto es muy importante, así que ahí lo dejo, ¿verdad?, también para que entendamos que tanto los colegios como los padres, como los propios chavales, tenemos que conectar con la importancia de aprender a regular nuestro sistema nervioso. Y bueno, lo que yo diría es que tenemos que llegar como a los mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hagamos de respiraciones lentas y profundas van a activar nuestro sistema parasimpático, que es el sistema de la relajación, y lo que van a hacer es que la amígdala, es como el apagafuegos de la amígdala, baje y entonces yo pueda tener una corteza prefrontal para la toma de decisiones mucho mejor. Tenemos que fomentar pues ese mínimo sueño y descanso, porque sabemos que en ese descanso se va a procesar en el cerebro la información. Tenemos que darnos esos momentos también de buena hidratación, importantísimo, porque el agua también tiene, vamos a decir, como una memoria emocional en el cerebro que nos recuerda que no es amenazante el entorno. No podemos olvidar que el cerebro no sabe que esa prueba de la EBAU no es un león que nos viene a atacar. Sin embargo, un cerebro que tenemos demasiado antiguo, por decirlo de alguna manera, lo que está viendo es que esa prueba del examen es como una cuestión de vida o muerte. Entonces pone en activación todo nuestro sistema simpático para la defensa. ¿De acuerdo? Y evidentemente pues hábitos también de alimentación. Tenemos que pensar que es una máquina que no va a poder estar bien en funcionamiento si mal comemos, mal dormimos y no nos, no nos ayudamos a relajarnos. Algo muy importante, cuando nos sentemos en el examen, pues lo primero, vamos a hacer unas respiraciones para calmar nuestro sistema. Vienen de mucha activación en la sala previa, ¿no?, de la espera. No hablar ni preguntar, que esto es algo como muy típico, ¿no?, de generación en generación, de preguntar sobre temas de la materia. Esto lo que hace es revolucionar a nuestro cerebro y lo pone todavía más en modo amenaza. Y muy importante, ¿cómo me hablo yo? Es muy importante que se enseñe a, bueno, pues ese monólogo interior que suma, que va a ser como nuestro GPS, lo que nos va guiando, ¿de acuerdo? Y en vez de activar el modo catastrofista, pues poder activar un monólogo más en seguridad, ¿no? Yolanda, pero para esos padres, esas madres que este fin de semana van a tener que lidiar con esos adolescentes, bueno, ya casi adultos, que están, bueno, pues muchos de ellos seguramente de los nervios, agobiados, ¿qué consejos podemos darles para que les tranquilicen, para que les transmitan cariño, para que les hagan entender que, bueno, que si sale mal, bueno, pues es una faena, pero a lo mejor tampoco es el fin del mundo? Bueno, lo primero que tenemos que transmitir es un poco esta parte de amor incondicional, ¿no? Los hijos no son números, ¿de acuerdo? Y a veces los niños, los chavales tienen mucha presión porque focalizan, ¿verdad?, en el resultado, el vínculo con sus padres. Luego tenemos que ser ejemplo. Es decir, las neuronas espejo lo que hacen es que nos contagiamos. Si yo veo que mi madre o mi padre está viviendo esto con muchísima tensión, pues al final esa presión
la va a mimetizar el chaval, ¿no? Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que estar de forma serena en casa, que no haya como cambios drásticos en la casa, es decir, seguimos reuniéndonos para comer, seguimos hablando de otros temas, no monopolizamos, ¿verdad?, todas las conversaciones en lo mismo, ayudamos también a esas conversaciones como de seguridad y de confianza, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, transmitir esta idea de que si no lo hemos hecho durante todo el año, yo como hija no me voy a creer esto que me estás diciendo en vísperas de un examen, claro. ¿no? Entonces, yo lo que digo es, vamos a tener en cuenta que esto es un proceso que se entrena, pero que mi hijo tiene que sentir realmente que lo que yo le estoy diciendo es real, porque si no hay coherencia, ¿verdad?, entre lo que estoy diciéndole durante todo el año y ahora te digo, venga cariño, que no pasa nada, pues evidentemente yo como hija no me lo voy a creer. Bueno, ¿no? Yolanda, ya solo nos queda transmitirle a todos estos estudiantes tranquilidad, que salga todo muy bien y sobre todo que no sufran más de lo debido. Muchísimas gracias por atendernos. Lo mejor posible, que tal día hará un año. Efectivamente, así es. Gracias. Abrazo.